Hola, buenos días a todos. Soy Ignacio del Castillo, redactor de tecnologías del diario Expansión, y me han pedido que modere la sesión 2 del papel de Internet en el mundo post-COVID y las nuevas oportunidades que se presentan. Tengo una mesa redonda con componentes del mundo de la tecnología y las telecomunicaciones y lo que quería decir es que el confinamiento ha puesto de relieve la importancia de las nuevas tecnologías para conectarnos como personas y continuar la actividad en las escuelas o en los trabajos, y que a pesar de los retos causados por la brecha digital y el avance de la pandemia, la transformación digital supone una de las mayores oportunidades para la recuperación económica. Y en esta mesa redonda vamos a explorar esas oportunidades y cómo podemos aprovecharlas al máximo en beneficio del país. Para ello tengo a Ana Abad de Gil, que es responsable de políticas públicas de Google España y Portugal; Carlos Becker, director de Administración Pública en Vodafone; Pedro Miguel Ruiz, profesor de la Universidad de Murcia; Pilar Rodríguez, responsable de Administración Pública y Educación en Orange España; y Christoph Steck, que es director de Políticas Públicas e Internet de Telefónica. Y como yo no quiero hablar, sino que habléis vosotros, pues la primera pregunta, tenéis cada uno unos 5 o 7 minutos, era preguntaros cuáles han sido los cambios principales, las grandes tendencias que han aflorado, que se han percibido con el confinamiento y la pandemia desde el punto de vista de las tecnologías digitales. Y Ana, cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Es un placer estar aquí, además con esta mesa de lujazo que tenemos y sobre todo debatiendo de un tema tan importante para el futuro de nuestro país. En relación con la pregunta que planteas, uno de los cambios que nosotros más hemos notado es el interés, más bien la necesidad de las personas por obtener información de calidad relevante para hacer frente a la pandemia. Y esto va mucho con la misión que tiene Google en el mundo. Al principio de la pandemia, la información que se buscaba era sobre todo relacionada pues, con el coronavirus, cuáles son las cosas que debemos hacer para evitarlo. Y ahí fue clave apoyarnos estratégicamente en la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, al que de aquí quiero agradecer, para darles a los ciudadanos esa información que estaban buscando y que estoy segura que han terminado salvando vidas. Y a medida que esa información ya había calado, porque ya todos sabíamos cómo ponernos la mascarilla, cómo lavarnos las manos y qué es lo que hacer y lo que no hacer, comenzaron otro tipo de búsquedas. Y comenzaron búsquedas sobre cómo afrontar la situación de confinamiento. Preguntas como ¿cómo puedo teletrabajar? ¿Cómo puedo seguir con mis clases online de la mejor manera? ¿O cómo puedo seguir en contacto con mis clientes? Nosotros recopilamos toda esa información en la página web de Google, dando recursos a instituciones educativas, sobre todo a los profes, que son los que más se tuvieron que transformar, a los ciudadanos que buscaban algo útil que hacer durante la pandemia, y aquí ha sido fundamental el rol de YouTube, y por supuesto para las pymes, que han tenido que digitalizarse a marchas forzadas. Por lo tanto, los cambios que observamos y que creemos que están aquí para quedarse están relacionados con la transformación digital, que tan solo ha puesto de manifiesto algo que ya sabíamos antes de la crisis, y es que las empresas con mayor y mejor digitalización son las más resilientes ante los cambios. Y de ahí nuestro compromiso, sobre todo con las pymes, que suponen el 99% de nuestro tejido empresarial y que son las que generan empleo en nuestro país. Creemos que la digitalización no solo les va a ayudar a fortalecer sus negocios, sino que esta transformación que están viviendo lleva aparejado un proceso de innovación de fondo que les va a ayudar a abrir nuevos modelos de negocio complementarios y a maximizar su eficiencia. Entonces, la digitalización no solo la tenemos que ver como adoptar tecnología, sino como ese proceso de intentar ayudar que los negocios sean más innovadores. Y creemos que ese futuro es apasionante. Vale, me parece que voy yo, Nacho, ¿no? Disculpa, es que me había silenciado. Tranquilo, Como tranquilo. tengo toses recurrentes, vale. Me había silenciado.
Oye, pues yo un poco, buenos días a todos, y una visión que voy a dar un poco desde donde he visto yo todo este proceso, ¿no? Que ha sido atendiendo a grandes corporaciones y a administraciones públicas, aunque con mucha visión de lo que ha pasado también en pyme y microempresas, en todo lo que son nuestros tipos de clientes. Y efectivamente lo que hemos visto, empezando por el día 9 de marzo, Aguer, y tampoco merece la pena mucho mirar atrás, pero yo creo que para mí se resume todo en una aceleración de todos los comportamientos que hemos tratado de empujar en el mercado durante muchos años. Se produjo una situación de aceleración de todo esto en pocos días, ¿no? A mí me gusta resumir un poco lo que pasó ahí en una semana. Nosotros, imagino que también mis compañeros de otras operadoras, a lo largo de 3 semanas hicimos alrededor de 1.500 proyectos de empresas para que esas pudieran poner a todos sus empleados a teletrabajar. Eso era pues, prácticamente un 25% de los clientes no estaban preparados en ese momento para teletrabajar. Eso te das cuenta de cuando te llevan al límite a cualquier empresa es capaz de hacer cosas excepcionales. Y yo creo que esos días se vio la excepcionalidad del sector trabajando junto y de lo que es empresas tratando de mantener un plan de continuidad de negocio para poder seguir trabajando, que para mí forma parte de una de las mejores experiencias que he tenido profesionalmente, ¿no? Y qué cosas yo creo que se aceleraron. Pues una cosa que yo no había hecho prácticamente nunca, que fue hablar prácticamente a diario con colegas míos de competidores para poder sacar adelante determinadas cosas o acelerar el que en esos momentos pudiéramos salir de la crisis, se produjo esos días, ¿no? Coordinación a la hora de llevar pues más de, yo creo que entre los 3 operadores, más de casi 100.000 conexiones educativas en movilidad, coordinando pues desde el Ministerio de Educación, consejerías de educación de las autonomías, etcétera, ¿no? Yo creo que la importancia que se dio en esos días a tener unas infraestructuras que aguantaron realmente toda la demanda de tráfico e información que había para poder seguir y tener esa continuidad de negocio y de las administraciones, pues yo creo que fue para mí parte de lo más reseñable, ¿no? Hay otra cosa que quería destacar, ¿no? Y es que cosas, como decía antes, cosas que antes hubieras pensado en hacer un plan a 5 años, bueno, a 5 años o a 3 años para poder cambiar procesos dentro de la empresa, como era por ejemplo, pongo el ejemplo de poner a toda la gente que está en tus call centers, llevarlas a trabajar desde casa, que yo creo que hubiéramos pensado que era una locura, pues son cosas que se han podido llevar y hacer, ¿no? Entonces, utilizar la tecnología para que algo que pensabas que iba a tardar 5 años en hacer y transformar tu política de call center y la naturaleza de cómo trabajaban y los procesos, pues se ha hecho en periodos de 3 meses también. Con esto simplemente quiero resaltar el cómo hemos sido capaces de hacer en meses las cosas que hubiéramos planificado hacer en años, que para mí es lo que marca lo que está pasando en presente y futuro. Siempre que queramos ahora mismo transformar algo, yo creo que la gente se plantea el hacerlo ya y sin miedo a hacerlo, ¿no? O sea, sin miedo al qué pasará, porque yo creo que cualquier situación en ese sentido va a ser mejor que quedarse parado. ¿Alguna cosilla más que quería resaltar? Pues hemos visto también muchos cambios en hábitos del mercado de consumo. Yo creo que el hecho de que el ocio online, el hecho de conciertos, fútbol desaparecieran en esos momentos, pues hemos visto cómo se han estresado también las infraestructuras desde el punto de vista de las series, las películas, etcétera, que yo creo que es un tema también digno de mención porque ha cambiado y yo creo que cambia a futuro las oportunidades que puedan surgir en el mundo del entretenimiento en el mercado de consumo. Y por último quería resaltar pues 2 temas que yo creo que también se están viendo, ¿no? Y es un mensaje, una alarma para mí, pero yo creo que es importante resaltarla porque sí que estamos viendo que la recuperación por sectores es diferente. Hay sectores que es mucho más difícil digitalizar que otros, llamando de digitalización a poder retomar o cambiar la forma en la cual tú eres capaz de seguir haciendo tu negocio. Y efectivamente estamos viendo diferentes velocidades a la hora en este momento de aplicar el teletrabajo o aplicar digitalización a los procesos con los clientes. Y me parece importante resaltarlo porque cada sector va a llevar probablemente una velocidad diferente o va a tener que adquirir soluciones diferentes de tecnología e Internet a la aplicación a futuro o incluso a la potencial continuidad de su negocio en los momentos que corren.
Y eso, si lo llevamos no solo a sectores, sino al tamaño de las empresas, pues hay que resaltar que va a haber que ayudar a las empresas de menor tamaño a realmente inyectarles la formación y la tecnología que les permita poder llevar a ese proceso de transformación. Yo creo que todo eso, hay muchas cosas en las que se puede hablar en profundidad, pero yo creo que doy paso a algún compañero que también va a seguir profundizando en ello, ¿vale? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nada. Pilar, cuando quieras. Pues sí, bueno, lo primero, igualmente, muchas gracias. Para mí realmente es un reto compartir la mesa con todos mis compañeros. Todavía no los conocía. Espero poder tener más oportunidades de hablar con ellos. Y la verdad que, como decía, o sea, lógicamente desde el mundo del operador y la administración pública, pues suscribo muchísimo las palabras o como los planteamientos que ha realizado Carlos, ¿no? Empezando por el principio, pues eso, tenemos la gran suerte todos los que estamos aquí de trabajar, ¿no? en una empresa en empresas que se dedican a proveer justo de conectividad y de tecnología y de recursos digitales, con lo cual lo primero fue qué suerte tenemos, ¿no? Porque pudimos abordar esta crisis de una forma, nos ha pillado maduro y de una forma natural y sin grandes urgencias. La verdad es que luego a mí lo que más me sorprendía, ¿no? Eran las primeras conversaciones de lo sorprendidos que estábamos de lo bien que estaban aguantando nuestras redes, ¿no? Siempre se ha hablado de que tenemos la red más grande de Europa y que estábamos aguantando todos los operadores perfectamente los picos que estaba viendo. Es algo que todos sabíamos, pero hemos podido demostrar y demostrar también a nuestro país que esa inversión pues, que se había realizado era totalmente necesaria y yo creo que eso, pues, por ejemplo, sí que ha sido algo muy positivo. Por la parte negativa, lo primero que empezamos a trabajar de una forma urgente es un poco en la misma línea que ha dicho Carlos, ¿no? También aflorecieron un montón de carencias, sobre todo de recursos, de conectividades y de equipamientos que hemos tenido todos que abordar de una manera urgente y de una manera loca, vamos, y demostrándonos a nosotros mismos de lo que como compañías, que somos compañías además grandes, que siempre nos cuesta mucho mover parece a nivel interno los procedimientos y de repente todo eso no fue un problema. O sea, yo creo que nos ha pasado a todos, o sea, viernes noche que te llame educación, ¿no? de Galicia o de cualquier otra comunidad y que te esfuercen para activar líneas de conectividad de datos el lunes por la mañana y cuando nos parecía una locura de repente lo hemos podido hacer, ¿no? Igual que lo de, que también estoy de acuerdo, yo de la primera parte o de la primera época lo que más me llevo es esa sensación de comunidad por primera vez, ¿no? Como sector, ya no hablo solamente de la parte de compañía, sino de la parte del sector público, esa manera que hemos tenido todos de trabajar con un compromiso brutal, con una urgencia exagerada y yo creo que al final la clave es porque por mucho que lo supiéramos, hemos experimentado que realmente nuestro trabajo pues es importante y tiene un impacto totalmente directo a la hora de aportar en ayudar a nuestro país, a nuestras ciudades, a nuestra educación y a nuestras compañías en poder superar este tipo de crisis o sea, esa sensación para mí fue algo como muy fuerte, muy emocional y además eso sin ver distinciones entre empresa y sector público. Por otro lado, también nos hemos encontrado... Bueno, pues lo que decía también un poco Carlos, el aceleramiento ha sido algo alucinante en un montón de conversaciones que sentíamos, yo creo un poco todos que estábamos predicando en el desierto, cosas que todos sabíamos que para adaptarnos al mundo actual totalmente digitalizado teníamos que abordar. Como a mí lo que más me ha sorprendido también es la parte del empleado público y el teletrabajo, ¿no? Hablábamos desde los operadores, la parte de recursos digitales, de cómo integrar su voz dentro del móvil, que ya no era una cuestión de un teléfono fijo de una centralita física. Llevamos muchísimo tiempo intentando empujar este tipo de soluciones y de repente de una forma aceleradísima eran ellos los que nos llamaban para que metiéramos muchísima urgencia en proveerles de este tipo de servicios. Ha sido para mí también muy espectacular ver cómo los empleados públicos, que parecía algo, vamos, que era impensable, se fueran a trabajar también a sus casas y que no haya habido ningún tipo de problema. Y ya por último, por esta primera parte, lo que sí que me gustaría, bueno, por otra parte, que no nos olvidemos, ¿no? Porque una vez que ha pasado este primer momento de crisis y de locura,
y hemos entrado en esta, no me gusta ni decir la frase ya de nueva normalidad, que cada vez yo creo que está adquiriendo un significado que pierde un poco el sentido, es que no nos olvidemos de lo que nos hemos demostrado que somos capaces de hacer, de la transformación puramente de toda nuestra sociedad, de cómo tenemos la capacidad de que todo esto impacte a nivel medioambiental, a nivel familiar, a un montón de niveles y que no se nos olvide, ¿no? Porque yo el otro día, no sé vosotros, cuando tuve que ir a la oficina por primera vez y volví a ver un atasco, me dio un poco de pena, no sé cómo lo vivisteis vosotros, es como de... Pero yo creo que ahí tenemos que seguir no perdiendo el foco e intentando sacar el mayor partido de todas estas oportunidades que son muchísimas que se nos están abriendo para poner a nuestro país donde tiene que estar. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias. Pedro Miguel, es tu turno. Bueno, pues yo en nuestro caso, pues como vicerrector responsable de todas las TIC en la Universidad de Murcia, y bueno, creo que hablo también por otras muchas universidades, pues cuento justamente el otro lado, ¿no? El lado de los que se han sentido pues muy apoyados por todas las empresas tecnológicas, en el sentido que, pues efectivamente, cuando llegó el confinamiento y en cuestión de 5 días tuvimos que poner en marcha el plan de contingencia que se había diseñado 3 días antes, pues el reto es totalmente brutal, porque tiene una serie de instituciones, en la mayoría aquí en España las universidades somos instituciones de educación superior, fundamentalmente presenciales, que rápidamente dan la vuelta al calcetín y tienen que convertirse en unas universidades que son capaces de desarrollar y prestar todos sus servicios en remoto. Y esto obliga, por un lado, la parte de administración, que es el equivalente a lo que sucede en una empresa, es decir, tenemos que coger a todo nuestro personal de administración y llevarlo a teletrabajar en cuestión de 2 días, con lo cual, pues bueno, por supuesto hubo que hacer un despliegue tecnológico impresionante en cuanto a todo el tema de escritorios virtuales. De momento encuentras que servicios que se usaban esporádicamente, porque había unos cuantos que teletrabajaban, se convierten en una necesidad imperiosa y urgente. Y pues básicamente todo estaba dimensionado a la inversa, es decir, las cosas sucedían en el campus y normalmente los recursos estaban fuera. Y ahora es al revés, realmente los que estábamos fuera éramos todas las personas y los recursos estaban dentro. Por lo cual, claro, llevó una reinvención muy rápida, de la cual creo que tenemos que estar muy orgullosos. Y yo en general además siempre digo que la COVID, dentro del drama que es, pues sinceramente ha sido un acelerador de la transformación digital bestial, porque teníamos un plan de transformación digital a 5 años en la universidad donde pues las cosas que iban a pasar en 2021 ya han pasado. Es decir, hemos equipado y preparado todas las aulas para poder impartir docencia en remoto, hemos capacitado a nuestros profesores para que puedan impartir esa docencia en remoto, hemos de hecho adaptado nuestros sistemas para soportar cargas que hasta ahora eran impensables, ¿no? Por ejemplo, nuestra aula virtual ha estado funcionando al 282% de su rendimiento. Cuando llegó la época de los exámenes, por ejemplo, tradicionalmente los exámenes en la Universidad Española siempre han sido presenciales. Y nosotros hemos llegado a tener algunos picos diarios de 12.000 exámenes. Evidentemente uno no estaba preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado realmente? Pues que todo aquello que veníamos efectivamente intentando que nos compraran dentro de la organización, de lo importante que es hacer una migración al cloud, de lo importante que es invertir en recursos para poder tener una flexibilidad luego en pasar recursos de un sitio a otro, ha demostrado su valor. Entonces yo realmente el mensaje un poco que llegaba es el qué razón teníais, ¿vale? Claro, caemos o podemos caer ahora en el error del autoconformismo, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente hemos sido capaces de muy poco tiempo de mantener la universidad funcionando, con lo cual ya está todo resuelto. Y a veces en la alta dirección eso también ha pasado, ¿no? Y a veces tener que llegar al vicerrector de tecnología, en este caso pues me tocaba a mí el rol, a pinchar el globo, ¿no? Decir, oye, mira, está muy bien, hemos hecho una solución de emergencia y hemos conseguido efectivamente que todo siga funcionando con unos niveles, yo creo, de calidad más que aceptables para el poco tiempo que ha habido. Pero ahora tenemos una oportunidad adelante, porque realmente podemos intentar jugar en primera división y se ha demostrado además que esas barreras que antes parecían infranqueables en la administración pública, y pensamos, por ejemplo, en esa recualificación profesional del profesorado, en esas competencias digitales y demás, no son realmente barreras. Y cuando hay una necesidad, ¿qué es lo que sucedía? Pues realmente en un modelo de universidad presencial ciertamente había algunas de estas cosas que no eran necesarias, y es que no lo eran.
Pero ahora hemos demostrado que si hace falta somos capaces de utilizarlas y por lo tanto ahora lo que toca es fundamentalmente mirar a futuro y aprovechar las oportunidades. Es decir, no centrarnos solamente en cómo dar respuesta a las necesidades actuales, sino identificar dónde a nivel futuro podemos hacer que efectivamente el país se sitúe en una situación mucho mejor. Y en esto las universidades pues nos toca este doble rol. El rol del servicio que prestamos de educación y preparación de futuros profesionales, pero también la parte de transferencia de conocimiento, donde tenemos que también ayudar a que el país de alguna forma dé ese paso al frente. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos queda el último ponente, Christoph, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho antes, entonces voy a intentar añadir algo. Obviamente el cambio más grande que hemos visto también desde el punto de vista de Telefónica es esta aceleración, ¿no?, del cambio. Creo que se puede decir que hemos digitalizado a lo mejor en 5 semanas más que en los 5 años anteriores. Y ya pensamos hace un año que estuvimos en un proceso muy rápido de cambio, de disrupción, de aceleración del cambio de la transición digital, ¿no? Pero es como un poquito en la película esta de la tormenta perfecta, ¿no? Cuando pensamos que las olas más grandes han pasado, viene la ola realmente grande, ¿no? Y en esto estamos ahora. Y aunque suena un poquito raro, a lo mejor también es un momento, y yo he visto eso como un momento de reflexión, ¿no? Un momento en que podíamos parar un segundo. No hemos parado, creo, en el lado digital, pero al menos en el mundo físico hemos parado. Y nos hemos enterado que se puede hacer las cosas distintas. Esto creo que es un resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que sí que se puede cambiar nuestros comportamientos, que sí que se cambie nuestro consumo, que la manera de trabajar, la manera de educar, que realmente hay maneras de hacer las cosas distintas, ¿no? Y entonces yo creo que si miramos un día al año 2020 en el futuro, obviamente vamos a recordar la pandemia y esa tragedia sanitaria que tenemos, pero también vamos a ver que esto era el punto en que nos hemos convertido realmente en sociedades digitales, realmente en una sociedad digital, en economías digitales y sociedades digitales. Y creo que la relevancia de este tema ha subido muchísimo en la agenda personal de cada uno, ¿no? Y también en la agenda de los políticos y de la discusión pública. Y creo que eso está bien. Creo que eso está bien porque tenemos una ocasión ahora de realmente pensar cómo podemos hacer las cosas mejores, ¿no? Cómo podemos aprovechar esta crisis para cambiar cosas, porque cuando las cosas van bien, no cambiamos nunca. Somos los seres humanos, somos así. Cuando todo va bien, no cambiamos la actitud, no cambiamos lo que hemos hecho en el pasado. Pero cuando las cosas van mal, como ahora, creo que tenemos un momento para cambiar. Y en Telefónica hemos presentado hace poco un documento que se llama Un Pacto Digital para reconstruir mejor las sociedades y economías. Y esto debería ser el espíritu, ¿no? Debería ser el espíritu de decir cómo podemos hacer las cosas mejor, más sostenible, más digital, cómo podemos realmente impulsar la digitalización para tener una sociedad que sea innovadora, que tenga un futuro, con que podamos realmente defender la prosperidad de este país y de este continente en el futuro. ¿Cómo podemos apoyar sectores tecnológicos que son críticos para el futuro, ¿no? Ese debate de la soberanía digital, tenemos las capacidades y el conocimiento realmente para hacer todo esto, ¿no? También decir que tenemos que abordar las desigualdades, porque vamos a ser honestos, también se han abierto algunas brechas muy peligrosas y profundas, y tenemos que asegurar que esta crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica no se convierte en una crisis social. Que esto no nos lleva a una crisis todavía más profunda que nadie de nosotros quiere realmente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un sistema nuevo de educación para dar las posibilidades a todo el mundo de ser parte de esta transición, que tiene que ser una transición dual, ¿no? Tiene que ser una transición a un mundo más sostenible, más verde, y al mismo tiempo a un mundo en que usamos mucho más las posibilidades de la tecnología y la digitalización, ¿no? También hablar del tema de la confianza. Estos cambios, cuando vienen muy rápidos,
generan un montón de confusión. Es normal y creo que deberíamos ser muy honestos con nosotros. Estamos todos también en momentos de confusiones que no sabemos dónde vamos a estar el año que viene, que no podemos planificar a más de algunas semanas, sino días. Entonces, creo que estos son momentos en que tenemos que enfocarnos todavía más en los valores que tenemos, porque lo que hemos aprendido también, y eso para mí era muy importante durante el comienzo de esta pandemia, es que en el fondo los valores como la solidaridad, la colaboración, esos son los valores que realmente nos ayudan en estos momentos que son críticos, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Solamente un experimento muy corto. ¿Dónde estaríamos si este virus nos toca en el año 2000 y no en el año 2020? Imaginemos la situación sin las posibilidades de Internet, sin las posibilidades de teletrabajar, sin las posibilidades de educar los niños, millones de niños en casas, sin la posibilidad de cooperar internacional para buscar una solución en el aspecto médico, ¿no?, de toda esta pandemia. Todo esto está pasando ahora a una velocidad. Imaginamos, ahora tenemos posibilidades de usar la inteligencia artificial para buscar maneras de tratar y maneras de incluso a lo mejor curar o inmunizarnos contra este virus. Esto hace 20 años o hace 10 años hubiera sido imposible. Entonces, entre todo el caos, entre todo este aspecto negativo que nos sentimos a veces sobrecargados de esta situación, creo que tenemos que ser conscientes que esto hace 10 años, hace 20 años hubiera sido una situación realmente todavía peor, mucho mejor, mucho mejor. Entonces yo creo que tenemos que pensar en estos aspectos más de cómo vamos de aquí adelante, ver eso también hasta un punto, hasta una ocasión de cambiar cosas, como dijeron antes algunos. Oye, se puede hacer un cambio a un modelo de negocio digital en algunas semanas. No necesitamos siempre 5 años para un plan de cambiarnos a un modelo distinto. Se puede hacer eso en semanas. Es a lo mejor nosotros a veces que somos la restricción porque pensamos que esas cosas no son posibles. Entonces, realmente salir de esto con una actitud de trabajando juntos, colaborando con la solidaridad. Esos son los valores que nos van a llevar adelante también a un mundo que puede ser mucho mejor y puede ser más agradable y por supuesto todo el mundo está de acuerdo que nadie quiere estar en atascos horas al día, que esto es un mundo a que no queremos volver y no vamos a ver nunca en el 2019, nunca. Eso también tenemos que ser conscientes. Ese es el momento para hacer el salto a tratar estos retos que hemos visto también, estos problemas que han salido y al mismo tiempo también en España especialmente sea consciente que la infraestructura que tenemos aquí de la red, de la fibra, de la red móvil, es una infraestructura que tiene casi nadie en este mundo. Es que hay algunos países que tienen algo parecido, Japón, Corea del Sur, Suecia, todos estos, por supuesto, con mucho apoyo de subvenciones públicas. En ese país se han montado las capacidades de la infraestructura de la conectividad en una manera de competencia, una situación de competencia, y creo que tenemos un gran valor en ello. Lo que falta es la idea de que se puede usar todas esas posibilidades para crear valor, ¿sabes? Hacer el siguiente paso, montar empresas, innovar, cambiar modelos de negocios y tomar esto realmente como una ocasión de cambiar el modelo económico de este país también. El turismo a lo mejor no va a volver 5 años, a lo mejor no va a volver nunca a los niveles de antes. ¿Qué significa esto para este país? A lo mejor tenemos que atraer los trabajadores de casa de todo el mundo a este país, que es un país muy atractivo. Yo digo esto como un alemán que vive aquí ya muchos años muy feliz. Y es que a lo mejor hay que atraer gente para que trabajen aquí, pagan sus impuestos aquí y realmente repensar el modelo de este país. Y así podría seguir horas, creo, pero yo paro aquí. Pero creo que usar este momento como momento de inflexión, de decir, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora? Montar un plan estratégico, una visión y trabajar juntos, creo que nos va a llevar a un mundo muchísimo mejor. Perdón, muchísimas gracias, Christoph. Vamos a pasar a la segunda pregunta y que la cuestión es ¿dónde creéis vosotros, dónde veis las grandes oportunidades de transformación? He de decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho todos. En nuestro caso, por ejemplo, también parecía absolutamente imposible hacer un periódico sin redacción, con todo el mundo en su casa, incluida la gente de la parte de fontanería, ¿no? La que hace la parte más
más informática, etcétera. Y eso se ha hecho perfectamente durante muchos meses y el periódico ha salido a la calle todos los días. Creíamos que no era posible y se ha podido. Reitero la pregunta, ¿dónde creéis vosotros que están las grandes oportunidades? Y volvemos al turno anterior, así que empieza Ana. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Yo la verdad es que creo que esta pregunta la acaba de responder magistralmente Christoph. O sea, suscribo todo lo que ha dicho. El mundo no va a volver a 2019, tenemos que mirar hacia adelante y esto es una oportunidad para nosotros para repensar el modelo productivo de España y ojalá aprovechemos realmente para hacer esa reflexión más profunda. Yo creo que para conseguir alcanzar las oportunidades tenemos que tener aprendizajes, es decir, tenemos que aprender de cómo estaba España a principios de 2020 y partir de ese punto. En realidad no estábamos en la situación competitiva que deberíamos haber estado, ¿vale? O sea, creo que es importante hacer un poco de reflexión crítica. El 43% de la población española no tenía habilidades digitales básicas. Antes de la pandemia, solo un 14% de las pymes, según Cepyme, tenía un plan de digitalización, es decir, que todo el resto no tenía ningún plan de digitalización. El 30% de los negocios en España todavía no tienen nada de su negocio en cloud, con lo cual, hablar de digitalización, hablar de negocios y no tener cloud es empezar prácticamente desde cero, ¿no? Y esto choca con la realidad de que el comercio durante la época de pandemia ha crecido un 70%, y el comercio electrónico, perdón, ha crecido un 70% y probablemente seguiremos esos niveles viendo cómo suben, no va a ser difícil que vuelvan al nivel de antes. Y según la UNESCO, el 90% de los estudiantes del mundo están aprendiendo gracias a Internet, de una forma u otra, a lo mejor de formas híbridas, pero el 90% de los estudiantes del mundo están aprendiendo gracias a Internet. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a la población, porque no podemos estar viviendo todos estos cambios sin tener una población preparada para ella. Tenemos que preparar a las personas y tenemos que preparar a las empresas. Y aquí tenemos que estar, tanto gobierno como las empresas, unidas en esta misión. Hay aquí dos lecturas. Está la lectura negativa de llegamos súper tarde, somos lo peorcito de la Unión Europea, somos el país que más va a bajar su PIB de toda la OCDE, tenemos un entorno político nada favorable porque se están tirando los trastos a la cabeza unos a otros, ¿vale? Que esa visión es normal que muchas veces nos llegue y que nos hunda porque somos ciudadanos de este país, pero también está la visión positiva. Y a mí me gusta quedarme con esa visión positiva, porque como decían todos mis compañeros anteriormente, este país tiene unos grandes activos. O sea, somos el país número 1 de conectividad y eso es gracias a Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, que han invertido en esto incansablemente. Probablemente somos el país mejor posicionado para la adopción del 5G. Somos un país súper abierto a los cambios. Somos un país súper abierto. Y a pesar de que tenemos esa apertura hacia los cambios, somos un país también con unos valores muy claros. O sea, esa solidaridad está ahí. O sea, cuando nos quedamos todos encerrados y cuando veíamos que había gente que no podía teletrabajar, también hay que decirlo, los que teletrabajamos somos una porción de personas muy privilegiadas, todo el mundo se volcó en ayudar a esa gente, en decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Necesitas comida? ¿Necesitas ropa? ¿Necesitas alimento? En Google lo vimos, o sea, batimos nuestro récord de toda la historia de la oficina en hacer donaciones a la gente. Y el tercero y más importante activo de nuestro país es que esto, por primera vez, de verdad, es una prioridad país. Y es una prioridad para el gobierno y es una prioridad para las empresas. Y aquí todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos planes para ayudar y para ahondar en esa prioridad país. Por ejemplo, en Google ya hemos entrenado a más de 600.000 personas solo en España en habilidades digitales. Hemos abierto, junto con Telefónica, la primera región cloud del sur de Europa, que vamos a tener ahí un centro de datos que va a estar en Alcalá de Henares y que va a ayudar a esa transformación digital de las pymes, porque queremos centrarlo sobre todo en darle cobertura a las pymes, que son las que más se tienen que transformar digitalmente. Y lanzamos hace muy poquito
el Hub de Impulso Digital, que es un hub donde todas las pymes tienen todos los recursos que necesitan para ser exitosos en el entorno online. O sea, desde lo que estaba hablando antes, desde cómo teletrabajar hasta cómo obtener financiación, o sea, cómo puedo yo obtener los préstamos que ahora van a venir del gobierno, de Red.es, para cambiar mi negocio. Y también, por supuesto, formación, porque es lo que necesita este país. Nosotros hemos ahondado también mucho en formación más específica a pymes que los necesitan en el sector del turismo y en el sector de la hostelería. Porque es verdad que aunque el modelo productivo vaya a cambiar y aunque el turismo no vaya a volver probablemente nunca, la realidad es que tenemos que ayudar a que esas empresas que ahora mismo están en entredicho, oye, pues que cierren lo menos posible o que encuentren otras nuevas vías de negocio gracias a la digitalización. Yo creo que ese es el espíritu. Y esto demuestra que en realidad la colaboración público-privada, o sea, el hecho de empresas yendo al gobierno, apostando, diciendo, oye, gobierno, esta es tu prioridad y yo te voy a ayudar en esta prioridad en esto, esto, esto y lo otro, creo que esa es la clave. Es ahí donde todos tenemos que estar trabajando, tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir remando. Si el resto del entorno político no rema todos en la misma dirección, oye, pues nos toca a las empresas remar a todos en la misma dirección. Y yo estoy segura que el año que viene, en vez de hablar de futuro en esta mesa redonda, hablaremos de pasado, hablaremos de los éxitos de este año, hablaremos de casos de pymes que se hayan conseguido transformar, de casos de colegios que hayan conseguido digitalizarse al completo y que ahora tengan una mejor digitalización. Hablaremos de gente que antes no tenía acceso a la digitalización, recursos porque no tenía internet en casa o no tenía un ordenador en casa, y hablaremos de cómo esa gente por primera vez se está incorporando a ese mundo digital y lo está haciendo de una forma exitosa. Yo creo que vamos a encontrar esas historias de éxito y estoy muy contenta de que en el fondo lo vayamos a hacer todos juntos, porque al final nosotros somos una plataforma, ofrecemos servicios, pero las telecos son las que ponen y hacen llegar la magia de internet a los hogares y a las empresas. Así que yo creo que el futuro es nuestro. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Una pequeña cuestión de orden. Son casi menos cuarto y si podéis ser un poquitito más breves, lo digo porque al final sí me gustaría tener 5 minutos porque me han entrado como 10 o 12 preguntas. Van a ser imposibles de responder, pero un par de ellas a lo mejor sí estaría bien por parte del público. ¿De acuerdo? Así es que, Carlos, cuando quieras. Vale, pues voy a ser rápido. Yo creo que voy a acometer un poco esta parte desde el plan España Digital 2025. Yo creo que hay que separar de todo lo que hay, de los planes que hay para el 2025. Para mí, de verdad, si nos ponemos a analizarlos, hay algunos que son para sobrevivir, para poder competir como país, y eso realmente hay que blindarlos. Pero hay otros que nos pueden valer para ganar esta batalla, para realmente diferenciarnos como país versus nuestro entorno. Yo creo que los que hay que blindar, hemos hablado de todos ellos, ¿no? Yo creo que hay que blindar la educación, hay que blindar lo que es el trabajo y la posibilidad de trabajo para que ninguna empresa pare. Hay que blindar los procesos de la administración pública para que cualquier persona pueda hacer sus trámites de manera digital, y hay que blindar el desarrollo y la digitalización de la pyme. Pero eso nos vale simplemente para poder competir en nuestro entorno. A mí me gusta, y quería hablar en esta parte un poquito de 5G, porque creo que es una tecnología tractora de una nueva economía, ¿vale? Y que nos puede valer como país para realmente diferenciarnos, por supuesto, en Europa, y ponernos al nivel que puede estar otras zonas del mundo. Y lo pienso realmente porque somos el país que ha liderado el 2G, que ha liderado el 3G y que ha liderado el 4G. Porque somos el país donde hay mejores ingenieros de radio de toda Europa, y porque somos el país donde realmente se puede montar la colaboración público-privada con ayuda de la pyme, que puede tirar de cada uno de los sectores tractores. Por lo cual, si yo cojo el plan 2025, algo que puede estar todavía pensando que puede tener poca dotación, que es cómo el 5G ayuda a todos los sectores tractores de esta sociedad española, pues es donde pienso que está nuestra gran oportunidad de coger y decir qué hacemos en torno al 5G. Uno, en parte a la dotación de nuevas infraestructuras que nos permitan ponernos en otro nivel, y dos, desarrollando con las empresas lo que ahora son casos de uso, pero que realmente serán modelos de negocio. Y solo nombro un poquito pues 4 cosillas, porque
realmente creo que con el 5G somos capaces de cambiar lo que nos da de comer hoy en este país, que probablemente sea el turismo y el comercio. La tecnología puede cambiar la forma de hacer turismo y comercio en esa forma digital presencial absolutamente de una manera innovadora y de una manera totalmente transformacional, pero también permite con la tecnología, sin entrar al qué y al cómo, sabéis todos ya, hay muchas charlas sobre el 5G, pero el mundo del Internet de las cosas tiene que transformar la industria y la agricultura, ¿vale? De tal manera que transformemos el modelo productivo de la mano de otras tecnologías que se monten por encima, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad también en lo que es sector salud, ¿vale? Y también en la parte de cómo desarrollar tecnologías de drones, por ejemplo, que adapten al sector industrial de la agricultura, como decía antes. Solo termino, y para ser breve, ¿por qué creo que 5G es la clave? Porque creo que aúna totalmente a todos los agentes que estamos en el sector tecnológico. Nosotros tenemos, yo diría, la mayor plataforma de 5G en toda Europa, la tiene Vodafone ahora mismo en Andalucía, con más de prácticamente 70 casos de uso desarrollados, pero hay más de 100 agentes, de los cuales 50 son pymes que están ayudándonos a desarrollar soluciones, con lo cual se desarrolla el mercado tecnológico de la pyme, se desarrolla bien el mercado de mejorar los procesos de la gran empresa. Tenemos casi 15 administraciones públicas trabajando, entre las cuales hay universidades, con lo cual la colaboración educativo, administración pública, público-privada, pyme y sectorial, yo creo que junta un cóctel perfecto como construcción del motor en base al cual montar un país ganador, ¿vale? No un país que sobreviva en un entorno y simplemente estemos todo el rato pues tratando de correr para ponernos a nivel. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Pilar, por favor. Sí, seré breve, no os preocupéis. Además, es lo que tiene estas cosas, que están haciendo obras en el piso de arriba, así que si oís un poco de ruido, por favor disculpadme, que al final esto es lo que pasa, ¿no? Que nos humaniza un poco a todos. Yo, más que nada, del tema de educación. Está claro que nos ha puesto una situación tan acelerada de tener que proveer de soluciones para... ¿Sí? Perdón, sí. ¿Me oís? Sí, yo ahora sí. Vale. Se ha puesto de manifiesto sobre todo todas las carencias de la brecha digital en cuanto a conectividad y equipamiento. Y eso para mí es lo que, o sea, de manera totalmente urgente e inmediata tenemos que solucionar, porque además considero que de todo lo que tenemos que hacer eso es lo más fácil, y esperemos que con todos los programas que se están haciendo desde el gobierno, financiado con las comunidades autónomas, con Educa Digital, toda esta carencia y esta brecha digital de recursos digitales, si no se elimine, por lo menos se acabe reduciendo al máximo. Las conectividades dentro de los colegios, ya llevábamos años, ¿no?, con proyectos de red.es que se han estado licitando. Ahí ahora sí que hemos conseguido ganar y dar ya conectividad de wifi de hasta llegar a 1 giga en muchísimas comunidades, otras también hasta Telefónica y hasta Vodafone. Entonces ya la parte de lo que es el centro educativo creo que está más o menos resuelta, y ahora tenemos eso, que solucionar con todos estos fondos la parte de recursos digitales, de reducir al máximo, como decía Christoph. No nos podemos permitir que se queden descolgada en la parte sobre todo educativa, que como también dijo Carlos, hay que dejarla blindada, que se quede descolgado a ningún tipo de alumno por una cuestión de recursos. Ahora bien, luego, como todos sabemos, el gran reto y también la gran oportunidad va a ser en la parte de capacitación de todo lo que es el sistema educativo, tanto profesores como alumnos, hasta cómo conseguimos que los padres también no generen una brecha en esas familias, ¿no?, en temas digitales. La parte positiva, hablábamos del tema político. Yo creo que algo que también nos puede beneficiar es que, a pesar de todo el lío político que hay, yo por lo menos no percibo que nuestro negocio, que el tema de las comunicaciones y los sistemas digitales esté siendo una cuestión de discusión, lo cual para mí es algo fantástico, porque para todo el tema que estábamos hablando de capacitación a la hora de hablar de profesores, pues ya se está metiendo también muchísima inversión y mucho fondo europeo dedicado para los próximos años solamente en temas de formación y capacitación de habilidades.
Y esa para mí es una oportunidad brutal en el mundo educativo. Ahora dejaré a Pedro, que él viene de ahí y nos puede dar muchísima más visión desde otro punto de vista, para empezar a tener otro tipo de conversaciones, no de si tenemos ordenador o tenemos las conectividades, sino de hablar de cómo vamos a transformar nuestros programas educativos para adaptarlos al mundo actual. Y ahí lo dejo. Estupendo, pues muchísimas gracias. Pedro, cuando quieras, por favor. Muy bien, la verdad que Pilar me ha puesto la pelota para rematarla. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Y creo que, como dicen el resto de ponentes, evidentemente la tecnología en sí es una herramienta fundamental ahora mismo para los grandes retos que nos vienen, sobre todo en materia de formación y en particular en la educación superior, ¿verdad? Y eso tiene un papel fundamental que luego se traslada a lo que es el sector productivo. En el fondo, pues lo que formamos en las universidades es lo que luego en unos años es justamente esa potencia de las empresas y demás. En el ámbito de educación superior ya había grandes retos, de hecho, previos a COVID, que siguen estando ahora mismo presentes. Por ejemplo, el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, donde va a haber un incremento muy importante de lo que es necesidades de recualificación profesional, están cambiando el mercado de los trabajos, están apareciendo profesiones que antes pues, no existían. Hay algunas que van a la desaparición por pura automatización, con lo cual el mayor problema que tenemos es que muchas de las estudiantes que tendremos en las universidades en cuestión de unos pocos años, pues serán más estudiantes de alguna forma, de trabajadores que buscan volver a estar en el mercado del empleo, casi que estudiantes que vienen a hacer su primera titulación. Y eso exige pues grandes esfuerzos, tanto tecnológicos como metodológicos, para conseguir ese triángulo de oro, ¿no? El ser capaces de escalar las necesidades formativas sin incrementar básicamente los costes y manteniendo la calidad o mejorando incluso la calidad, porque la verdad que la tecnología puede incluso mejorar la calidad de los procesos educativos, como hemos estado viendo. Temas como la analítica de datos, el Learning Analytics, el aprendizaje personalizado, que ahora mismo con inteligencia artificial, Big Data y demás, nos va a permitir justamente el poder adaptar esa formación a las necesidades de los estudiantes. El tema de credenciales digitales es otro tema que estaba en la agenda de las instituciones de educación superior, ¿no? Una titulación per se no dice ya mucho hoy día de un titulado. Un ingeniero de informática puede ser experto en analítica de datos o puede ser experto en programación web o puede ser experto en hardware de sistemas, con lo cual lo que es realmente importante hoy día son esas competencias que tiene cada individuo como tal y es cómo mapear esas competencias de lo que una persona sabe hacer a las demandas del mercado laboral. Esos retos son muchos. Y luego, en el ámbito particular de educación, yo comparto que la tecnología es fundamental, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Es decir, es ese medio sin el cual no podríamos hacer muchas de las cosas que creemos que tenemos que hacer y que van a hacer posible esa educación de verdad del siglo XXI. Pero lo importante realmente es que no solamente podemos formar poniendo tecnología. Hay que realmente hacer un esfuerzo también en la parte metodológica, en aprovechar la tecnología a nuestro servicio. Por ejemplo, ya estamos en las universidades montando sistemas de analítica de datos que nos permiten prevenir el fracaso, gamificar y mejorar el rendimiento de estudiantes. Hay todo un mundo de cosas que podemos hacer efectivamente por formar mejor. Y como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Esto porque me den una raqueta y unas zapatillas, yo no gano a Rafa Nadal. Realmente ahora es cuando ha llegado el momento de invertir en tecnología, por supuesto que sí, pero invertir también en todo el ecosistema que necesitamos y aquí tenemos que estar muy de la mano las universidades. Habéis mencionado el gobierno y las empresas. Yo creo que las universidades también aquí tienen un papel clave que tenemos que jugar y tenemos que entre todos realmente aprovechar este contexto actual y sobre todo los fondos europeos que van a llegar para poner el país en la posición que se merece. Muy bien, pues muchísimas gracias. Christoph, por favor. Bueno, yo creo que, como dije antes, tenemos que ser conscientes, y nosotros en Telefónica lo tenemos claro, que aquí estamos en una transición doble, ¿no? Esa es la transición verde y digital, y las dos van vinculadas. La digitalización puede ayudar muchísimo en el cambio de nuestro modelo económico, energético, para llegar a una economía que sea más respetuoso con el tema
de medio ambiente. Y creo que hemos visto bastante claro a todo el mundo, eso queda claro con el tiempo del confinamiento, ¿no? Que muchos aspectos, un aspecto muy importante para todos era, oye, qué bien está de repente el aire, qué bien que podemos respirar bien, ¿no? Es que es obvio que aquí tenemos una posibilidad de avanzar muchísimo más. Entonces yo creo que España como país tiene que buscarse el sitio en esas dos transiciones, que son las dos mega tendencias que vemos en este momento, ¿no? Porque a veces pensamos que, mira, la digitalización, esto es algo que ha pasado en los años 90, o el Internet ha pasado en los años 90, ahora tenemos ahí algunas empresas que tienen mucho éxito y básicamente esto es, ¿no? Ahora somos consumidores y tenemos que aceptar esa situación. Yo creo que es una equivocación grandísima. Es que no estamos ni al fin del comienzo de todo esto. Esto va a seguir muchísimos años y vamos a ver un montón de cambios que vienen adelante. Hemos mencionado aquí a tecnologías como inteligencia artificial, el 5G y todo esto. Esto va a cambiar otra vez el modelo. Puede ser que en el mundo de uso de Internet para consumidores ya tenemos mercados gigantes y concentrados, pero yo creo que en todo el uso de la digitalización y los datos en el mundo industrial hay unas posibilidades inmensas. Entonces, se podría pensar realmente de coger esta segunda, tercera o cuarta ola de la digitalización, donde Europa y España tienen muchas empresas con mucho conocimiento y que realmente son líderes en el mundo. ¿Qué hay que tocar? Bueno, yo lo dije antes ya. El nivel de la digitalización en los pymes no está donde debería estar, ¿vale? Entonces, la administración pública tampoco. Hay aspectos que funcionan muy bien en la administración pública electrónica, pero hay aspectos en que estamos en el siglo XIX. Entonces, honestamente, yo creo que las posibilidades que tenemos ahora de invertir también dinero público, programas públicas para empujar estas partes de la economía al siglo XXI, esto sería lo más útil. La educación, han mencionado algunos, no voy a entrar más en ello, pero obviamente más de lo mismo, tenemos que asegurar que aprovechemos las posibilidades de la digitalización también en el día a día, en el futuro. No podemos volver ahora otra vez a las clases como antes y decir que esto era lo mejor del colegio que podíamos, la unidad que podíamos inventar. Creo que hay que mirar mucho más en el futuro. Y para terminar, yo creo que hay una posibilidad grandísima en el uso del nearshoring, como se dice, ¿no? Yo creo que la globalización está en la producción está cambiando y creo que vamos a ir a un mundo en que mucho más productos no se producen solamente en un sitio del mundo, que es China, pero se van a producir en muchos más sitios del mundo, mucho más cerca del cliente, con ventajas de velocidad, con ventajas que tienen que ver con la resiliencia de la cadena de suministro y todo esto. Eso se llama nearshoring. Es decir, deberíamos pensar cómo este país puede buscarse su papel en este modelo de negocio nuevo. Yo digo solamente que la automatización, por ejemplo, se discute muchas veces con este miedo distópico de se van a hacer todos los trabajos y los robots nos van a gobernar. Y yo solamente pongo un dato. En mi país, Alemania, tenemos una de las penetraciones más altas de robótica, de automatización en las empresas y al mismo tiempo tenemos el desempleo más bajo casi en toda Europa. Eso es un hecho. Entonces, la automatización no necesariamente nos lleva a un desempleo. Nos lleva a lo mejor a un empleo distinto, a un empleo que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy, pero también seamos conscientes que no todos los empleos hoy son de calidad y creo que tenemos que ir este paso. Para eso necesitamos una población que está preparada para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que realmente ver la automatización, el nearshoring, todo esto como una posibilidad para generar industrias totalmente nuevas y cadenas de valor nuevas. Eso debería ser algo. Y termino con un último punto. Una cosa que me parece que no funciona bien a veces aquí es la colaboración en la investigación entre el público y el privado. Yo veo que los centros realmente innovadores en el mundo
el famoso Silicon Valley, pero muchos otros sitios del mundo que están copiando, tienen un intercambio muy, muy cercano entre el público privado en la investigación. Tienen centros de excelencias que son centros de excelencias. Entonces, ¿por qué no usemos las posibilidades ahora de esos fondos que tenemos y del gasto público para montar 2 o 3 centros realmente de excelencia a nivel mundial en este país? Para inteligencia artificial, para lo que sea, blockchain, ciberseguridad, me da igual, pero algo de esas tecnologías transformadoras, el 5G, y cogerlo y decir, mira, vamos a montar aquí, pero no 15, por favor, no 15, uno, pero realmente de excelencia y colaborar ahí. Creo que esto podría dar un impacto grande a España. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos, literal, que me meten prisa porque llega la siguiente mesa ronda. Entonces quería hacer una pregunta. Han hecho muchísimas, pero muy brevemente. El teletrabajo, se ha demostrado que es viable. Ha llegado para quedarse, las empresas lo van a mantener. Y también una pregunta también un poco más para Pedro. ¿Se mantendrá la teleenseñanza? Pero tenéis que ser telegráficos. A ver, empezad. Pues yo, si queréis, por la parte de teleenseñanza, creo que lo que vamos a tener es un modelo híbrido donde la presencialidad va a seguir jugando un papel fundamental, pero la presencialidad realmente tiene que ser algo que aporte valor. Si lo que voy a obtener presencialmente en un aula es lo mismo que puedo ver en un vídeo cuando quiera, donde quiera, desde el dispositivo que quiera, pues realmente iremos a virtual. Yo creo que justamente la presencialidad es un activo importante y esa será la clave, ¿no? El realmente adaptar las metodologías a que lo mejor de lo presencial se haga presencial y lo mejor de lo virtual se haga virtual. Muy bien. ¿Sobre teletrabajo, algo que decir? Yo, con respecto a teletrabajo, he de decir que creo que ha llegado para quedarse y que es una gran oportunidad para la España vaciada. Y yo añadiría que está para quedarse, pero que no lo fastidiemos con extra de regulación, realmente, porque es una gran herramienta de flexibilidad para todo y que requiere la regulación adecuada, ¿vale? Bueno, no nos queda tiempo para más porque nos hemos pasado del tiempo y está esperando la siguiente mesa redonda. Os agradezco muchísimo a todos vuestra intervención y vuestra disciplina temporal. Muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer compartir con vosotros.